Salmo 29, es un salmo escrito por David. ¿Lo tienen? Si lo tienen, amén. Bien. El Salmo 29, desde el versículo 1, dice: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades, voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Amén. A lo largo de las Escrituras vemos un montón de salmos. Salmos de gran sabiduría, salmos de gran alabanza y hasta salmos de mucha tristeza. Pero este salmo que vamos a ver esta tarde-noche es un salmo que escribe David inspirado por Dios y es un salmo de suma conciencia. Suma conciencia. Plena conciencia ¿de qué? De la voz de Jehová. Si ustedes han estado atentos a la lectura de este salmo, 7 veces David nombra a la voz de Jehová. Y el hecho de nombrar a la voz de Jehová implica uno de los sentidos, ¿sí?, que todos tenemos, la mayoría tenemos, ¿sí?, que es el sentido del oído. Ese sentido del oído se forma desde lo más pequeño. Dicen los expertos que en el mismo vientre de la madre, el niño comienza a reconocer sonidos. Sonidos como, por ejemplo, la voz de su progenitora, la voz de su padre y otros sonidos a su alrededor. Luego que nacen esos niños, la mayoría se sienten muy seguros y a gusto de oír la voz de sus padres. ¿Por qué? Porque en la voz de sus padres no solamente los reconocen a ellos, sino que también esas voces representan amor, seguridad, pero al mismo tiempo representan autoridad y obediencia. Del mismo modo que a cada uno de nosotros, en la época de la niñez, algunos podemos decir ahora, otros pueden decir antes, mucho antes, pero en aquella época donde madre o padre nos llamaban cariñosamente con nuestro nombre o nuestro apodo. Ahora, cuando una madre o un padre, ¿sí?, nos llama la atención con un tono de voz elevado o nos llama la atención con el nombre completo, ahí es cuando nosotros empezamos a temer, decimos, ¿qué hicimos? Y perfectamente, eso es el entendimiento y la conciencia de la voz. Ahora, David en este salmo con plena conciencia, es una plena conciencia de quién es Dios, ¿sí?, porque David empieza a ejercitar el oído espiritual. Y comienza, si nosotros vemos los primeros 2 versículos, que esos 2 primeros versículos lo vamos a llamar, lo vamos a dividir como conscientes de oír. Esos 2 primeros versículos, David comienza alabando y adorando la voz del Omnipotente. Y también dice, ordena a otros hacerlo. Si ustedes ven, dice, tributad a Jehová, primer versículo, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Si David nunca hubiese experimentado la voz de Jehová, la representación de la voz de Jehová en su vida, nunca invitaría a otro. Por eso él empieza diciendo, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. En otras palabras, David comienza ordenando, mandando, con mucha energía,
tributar a Jehová. Denle lo que Él le merece, porque Él es. Denle la honra, la gloria y el poder al único que merece ser alabado. Al único que tiene un nombre digno de ser recordado de generación en generación. Al único que es santo, santo, santo. Este es el espíritu de David en estos primeros 2 versículos. Y muchos podremos decir amén a estas declaraciones, amén a estos 2 primeros versículos, que son verdad, pero para David tiene una razón de ser. Esa razón de ser, como dijimos, es la conciencia de sus palabras, la conciencia de sus declaraciones. Muchos son los que en la actualidad se llenan la boca del Señor. Muchos son los que dicen, no, sí, porque Dios, no, sí, porque el Señor, pero no son conscientes de sus afirmaciones. Y muchos se creen sabios, pero hablan muy vanamente del Señor. El ser consciente de algo, de cualquier cosa, significa no solamente tener conocimiento, significa comprender, discernir sobre las acciones y consecuencias de aquello. Este David, que vivió mucho y sufrió bastante, tuvo un momento donde no podía oír la voz de Dios. Tuvo un momento de oscuridad, tuvo un momento de pecado, como si fuese que David estuviese completamente alejado. Pero lo particular de esto, y quiero hacer un paréntesis, lo particular de esto es que el estar alejado y no oír la voz de Jehová no es que la voz de Jehová no tenga poder. No es que la voz de Jehová no llegue a ti. El hecho es que nosotros nos tapamos los oídos. Y eso es el gran mal. Por eso, en este momento de oscuridad, en donde David estaba lejos y no oía porque no quería. Y ese momento crucial fue el pecado con Betsabé, el adulterio. Y como un hijo que no oye a su padre, cuando entiende que está alejado, cuando comprende esto, se entristece. Y así sucedió con David. Pero no quedó eso en el corazón de David, sino que David accionó. ¿Por qué? No es que se quedó y dijo, estoy alejado del Señor, estoy entristecido y se queda ahí. No, sino que él reconocía esto y quería volver a oír la voz. Por eso, en otro de los salmos, el Salmo 51, él le suplica al Señor. Él le dice, lávame, límpiame, purifícame, Señor. Contra ti he pecado, lo sé, pero purifícame. Y en el Salmo 51, versículo 8, hay algo muy particular. Él dice, si quieren ir, bien, si no, lo tengo acá, no hay problema. En el Salmo 51, versículo 8, él dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. En medio de la caída, en medio del pecado, en medio de querer restauración con su Señor, David no estaba diciendo, Señor, entretenme, hazme oír gozo y alegría. No estaba diciendo eso. No estaba diciendo, Señor, hazme oír algo divertido, algo lindo. No, él estaba haciendo expresión de hazme oír. Que hazme oír significa llamar. En otras palabras, significa oír inteligentemente. En otras palabras, significa oír atentamente. Él estaba diciendo, hazme oír atentamente al gozo y a la alegría. Pero, otra de las grandes diferencias de tener una plena conciencia de la voz de Jehová, que la conciencia que podríamos llegar a tener cada uno de nosotros, es que el gozo y la alegría de David, la delicia de David, era la palabra de Dios. Mientras nosotros quizás pensamos que el gozo y la alegría pueden ser algo totalmente material y vano, para David no. Por eso él le dice, en esa súplica, en ese querer del perdón de Jehová, le dice, hazme oír mi gozo y mi alegría. ¿Cuál era su delicia? ¿Cuál era su gozo? ¿Cuál era su alegría? La voz de Jehová. Hazme oír tu voz, está diciendo David en ese salmo. Esto es la demostración de la plena conciencia de David a lo largo de su vida. ¿Y por qué digo a lo largo de su vida?
Porque David no comienza a tener conciencia de la voz de Jehová luego de su pecado. Si nosotros repasamos rápidamente, no tenemos el tiempo como para hacerlo, pero si repasamos rápidamente la vida de David, ¿sí? Desde pequeño, él comienza alabando al Señor. Desde pequeño, él tiene la valentía que otros hombres mayores a él no han tenido. Por ejemplo, en la pelea contra Goliat, contra el gigante Goliat. Él ha tenido esa valentía. ¿Por qué? Porque desde niño seguramente ha escuchado a su padre Isaí que le decía todas las maravillas del Señor. Y él escuchaba atentamente. Y todas esas maravillas las guardaba en su corazón. Por eso él accionaba de esa manera. Por eso también él, cuando reconoce su pecado con Betsabé, cuando reconoce el adulterio, él se inclina y suplica perdón a Jehová. Eso es tener plena conciencia del Señor, plena conciencia que a nosotros muchas veces nos falta. Pero quizás estás aquí y dices, no me interesa nada del Señor. No me interesa, estoy aquí porque me trajeron. Estoy aquí porque verdaderamente estoy, pero estoy completamente aburrido. Te digo que si no oyes a la palabra de Dios, estás perdiendo tu tiempo. No estás ganando algo, no estás haciéndote el más importante, estás perdiendo tu tiempo. Y peor, si no escuchas el mensaje de salvación del Señor, estás perdiendo tu vida. Así que, muy probablemente, la conciencia de David, ¿sí? Como dijimos, no nació luego de este pecado. Nació desde su juventud, desde su niñez. Por eso también es importante que cada uno de los niños, ¿sí? Los padres los traigan para que escuchen la palabra de Dios. Nosotros, si hemos oído la palabra de Dios, la hemos guardado, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y confiamos en Jesucristo, también tuvimos un nacimiento, ¿verdad? Y si tuvimos un nacimiento, deberíamos tener una comprensión de lo que sería ejercitar nuestro oído espiritual. Porque si no, ¿qué vamos a hacer? Ahora, si nosotros nos mantenemos alejados del Señor, ¿y por qué este primer punto tiene esos dos enlaces? Porque si nos mantenemos alejados, es que estamos así. Estamos tapados los oídos. No queremos oír. No es que el Señor no tenga la fuerza para decir, aquel que está allá. El Señor tiene fuerza, tiene poder. Por eso David dice, dad a Jehová la gloria y el poder. Él es dueño de todo eso. Pero por eso nosotros tenemos que ser conscientes. Tener un oído espiritual ejercitado en esto. Pero, ¿realmente reconocemos cuando estamos alejados? Cuando estamos alejados del Señor. No hace falta que contesten en su corazón. Reconocemos cuando estamos alejados. Muchas veces nos mentimos y decimos, bueno, si vengo a la iglesia, estoy alejado. Si permanezco en una silla en una iglesia, estoy completamente cercano al Señor. Quizás estás cercano a la palabra de Dios, pero estás con los oídos tapados. Otros piensan de que memorizar ciertos versículos a lo largo de su vida y sacarlos como un conejo de magia, ¿sí? Es ser consciente del Señor. Y no es así. No es así. Otros creen que su lejanía no es tan grave, que la lejanía es solamente por unos días, que la lejanía es solamente por un tiempo, y no hacen nada, como David, que estaba alejado, pero hizo algo. Por eso, por estas cosas, si nosotros no reconocemos esta lejanía, muy poco estamos siendo conscientes del poder, de la gloria y la guía de la voz de Jehová, y mucho menos vamos a poder estar en el regocijo de su palabra. David era consciente, ya desde el primer punto, era consciente. Por eso de aquella manera suplicaba al Señor perdón, suplicaba al Señor restauración, y por eso de esa manera en estos primeros 2 versículos, que los llamamos conscientes de oír, David invitaba a otros que vayan a la presencia del Señor. Por eso dice, tributad a Jehová, hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre.
adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Podemos decir que glorificamos a Dios, pero en modo automático. En modo automático representa decir, no, sí, yo, y uno ora, bueno, sí, Señor, te agradezco por todo, te bendigo. Amén. Eso es automático, como cepillarse los dientes. Es automático. No somos conscientes de eso. Llega un momento que lo hacemos tan repetidas veces, por eso el Señor dice, no oren por repeticiones, pero lo hacemos tan repetidas veces que perdemos la conciencia. Lo hacemos en modo automático. Incluso venir a la iglesia, incluso estar sentado en una silla, incluso escuchar la palabra de Dios, todo eso en modo automático. Nosotros deberíamos ser conscientes para ver esas cosas que representan sentidos de lejanía respecto de la voz del Señor. Somos conscientes de la importancia de la palabra, somos conscientes de la importancia y del poder de Dios en nuestras vidas. David lo era. Miren el versículo 3 al 9, que es la segunda sección, que es conscientes del poder de la voz. Miren el versículo 3, dice, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos, voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cádiz, voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques, en su templo todo proclama su gloria. David está diciendo, la voz de Jehová, la palabra de Jehová, está en todo lugar, sobre las aguas, dice, en los truenos, está en todo lugar. Su palabra tiene poder y gloria. Su palabra es tan fuerte que rompe hasta los cedros. En aquella época los cedros eran una madera totalmente maciza, ¿sí? Y nosotros, hoy en día, podemos decir que la palabra de Dios quebranta algo totalmente duro en este mundo, que es el corazón de un incrédulo. Nosotros somos testigos de eso. Ahora, su palabra es verdad, es amor y también es justicia. Pero volvemos, porque esto es prácticamente una reflexión. Volvemos, nuestro corazón está atento a oír la voz de Jehová frente a cualquier circunstancia y en todo tiempo. Yo creo que ninguno podríamos decir que sí. Yo creo que ninguno podríamos decir, no, sí, yo oigo la voz de Jehová en todo tiempo, en todo lugar. No. ¿Somos conscientes del poder de Dios siempre? La verdad es que no. Si fuéramos conscientes, no estaríamos buscando progreso ni prosperidad en esta vida. No estaríamos buscando confiar en hombres que son simplemente pecadores. No estaríamos buscando tesoros materiales, sino trabajando por tesoros en los cielos. Si nuestro corazón reconociera y fuera consciente del poder de Dios, no estaríamos buscando salvación en cosas de este mundo. No estaríamos buscando salvación en un trabajo, no estaríamos buscando salvación en el amor de pareja, de familia, no estaríamos buscando cosas vanas y materiales, mucho menos, no estaríamos siendo mundanos, queriendo el reconocimiento que debería tener el Señor. Ahora, si tan solo fuéramos conscientes de la voz de Jehová, y miren, no estoy hablando de que no deberíamos afanarnos, no deberíamos preocuparnos, porque verdaderamente ocurren situaciones a lo largo de nuestro día que nos preocupan. ¿Qué comer? ¿Qué vestir? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con un trabajo? ¿Qué hacer quizás con una pareja? Pero el Señor tiene respuesta a cada una de esas cosas. Ahora, nosotros, si realmente fuéramos conscientes del poder de Dios, del poder de la palabra, no estaríamos fijando nuestras cosas en otras cosas. Ahora, existe un ejemplo muy particular de un hombre de Dios, un hombre que fue profeta, que fue poderoso gracias al poder de Dios, que acababa de hacer algo totalmente increíble, que cualquiera de nosotros, viéndolo sentado de aquí, podríamos decir, su fe
luego de aquello que él presenció, luego de aquello que él vio, podría haber ido por las nubes esa fe, pero no fue así. El ejemplo que vamos a ver, y pido por favor que vayamos a Primera de Reyes capítulo 18, el ejemplo que vamos a ver es el ejemplo de Elías. Elías era un profeta del Señor. Era un profeta que estaba, ¿sí? ¿Cómo decirlo? Estando en contra de un montón de profetas de un dios falso, que era Baal. Esos profetas eran alrededor de 400 hombres, 450 hombres, ¿sí? Y todos esos hombres decían, no, el que tiene poder es Baal. En cambio Elías decía, no, el que tiene poder es Jehová. Entonces, para demostrarle esto, Elías, al rey Acab y al pueblo de Israel, ¿qué es lo que hace? Le dice a esos más de 450 profetas de Baal, les dice, hagamos una cosa, el Dios que tenga poder, ¿sí? Nosotros preparamos una ofrenda, preparamos un buey, hacemos todo, pero no encendemos el fuego. El que va a encender el fuego es el Dios verdadero. Entonces, el Dios verdadero va a encender esa ofrenda. Y Elías le dice, hagan ustedes primero, a ver si Baal tiene poder. Y esos 450 profetas de este dios pagano, Baal, estaban danzando todo un día, danzando, dando voces, queriendo de que, invocando el nombre de Baal, iban a encender esa ofrenda. Lo cierto es que nunca pasó. Nunca pasó. ¿Por qué? Porque ese Dios no es nada respecto de Jehová. Ahora, si vayamos a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36, dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Y qué pasó? Seguido a esto, cae fuego del cielo, cae fuego del cielo, cae fuego de Jehová y lo consume todo, lo consume completamente todo. Y es más, Elías había puesto agua como para decir, bueno, no, pongo una barricada de agua en medio de ese holocausto, a ver qué pasa. Y lo consumió todo, consumió hasta el agua, dice la palabra de Dios. Y uno diría, la fe de este hombre que presenció este acto, ¿sí?, de poder de Jehová tan increíble. O sea, no todos los días vemos caer fuego. O alguno vio caer fuego, pero no caer fuego artificial, sino fuego. Fuego de Jehová. No, ninguno. Entonces, imagínense, un güey, todo el holocausto, y todo incendiado, todo consumido. Ahora, la fe de este hombre, de Elías, habría ido a las nubes. Había dicho, ya está, este hombre no tiene miedo y temor de nada. Este hombre tiene una fe tan completa en el Señor que ya está. ¿Pero qué pasó? La verdad es que no pasó eso. La verdad es que Elías, por un momento, dejó de ser consciente del poder de la palabra de Dios. Lo que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Por eso es importante, como hacía David, recordar todo eso, recordar dónde está la palabra de Dios que es en todo lugar. ¿Dónde es el poder de Dios que es perpetuo, es un poder enorme, ¿sí? Pero este Elías, por un instante, por apenas un instante, era un profeta, sí, pero por un instante corrió su mirada, su guía del Señor y miró a su alrededor. La palabra de Dios cuenta que la esposa del rey Acab jura matarle, jura eliminarlo. Y vayamos al otro capítulo, Primera de Reyes 19, trato de ir rápido. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 3. Luego de recibir la amenaza, Elías dice, viendo pues el peligro
Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Este hombre que había visto, había presenciado algo tan increíble que era: respóndeme, oh Jehová, respóndeme. Y caía fuego de Jehová. Este hombre que vio eso, le temía a una mujer. Le temía a lo que podía ser una reina. Ahora, si nosotros vamos al versículo 9, cuenta cómo él, a lo largo de esa travesía, porque él huye, él dice que se va, porque está en peligro su vida, se va. Él huye, ¿sí? Y hasta desea morirse, porque él dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. El versículo 9 sigue y dice: y allí Elías, este abatido Elías, que dejó de ver al Señor, dice, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová. O sea, escuchó la voz de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. ¿Y qué dice? El temor. Miren cómo es un instante, el temor. Y solo yo he quedado. Solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Este profeta, este hombre de Dios que compartía la palabra de Dios, que podemos decir tenía una relación estrecha con el Señor, porque lo podía oír. Lo podía oír. Este hombre quitó esa mirada, quitó de ser consciente del poder de Dios y empezó a temer, empezó a sentirse solo. Dios, en otras palabras, empezó a dejar de oír la voz de Jehová. Miren el versículo 11. Y él le dijo, Jehová, él le dijo: sal fuera y ponte en el monte de delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía, dice, y he aquí que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, dice, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo, dice, un silbo apacible y delicado. Un silbo significa una voz, una connotación de voz, apacible y delicada. Versículo 13. Y cuando oyó Elías, lo oyó, dice, en otras palabras, reconoció la voz de Jehová, reconoció la voz de su Señor, cubrió su rostro con su mano, dice, y salió. O sea, había pasado toda esa tempestad, la tormenta, el terremoto, el fuego, todo, pero un silbo apacible y delicado. Había vuelto a oír la voz de Jehová. La historia continúa, obviamente, pero este hombre por un instante quitó la plena conciencia del poder de la voz de Jehová, la plena conciencia del poder de su palabra. Y tuvo que volver a oír. Tuvo que volver a oír la voz de Jehová para que le diera ¿qué? Consuelo y valentía nuevamente. Ahora, nosotros habíamos dicho en el punto anterior que si nosotros somos conscientes de oír, vamos a que cuando estamos alejados, vamos a querer volver a escuchar la voz de Jehová. Ahora, Elías tuvo la misericordia del Señor, que el Señor se acerca y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Así es la palabra del Señor. Si nosotros nos mantenemos alejados, deberíamos volver a leer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sea consuelo, para que sea valentía frente a las adversidades. Obviamente, Elías estaba preocupado por su vida, como cualquier mortal, como cualquiera de nosotros, que si nos amenazan, estaríamos así. Pero deberíamos buscar la voz y deberíamos confiar. ¿Por qué? Porque es muy fácil olvidarnos del poder de Dios a lo largo del día. Es muy fácil, es muy fácil. Y si nos olvidamos de ello, nuestras acciones y decisiones
dejan de lado a Dios. ¿Por qué? Porque creemos y nos mentimos de que Dios no puede hacer las cosas, no tiene poder. Y eso es una gran mentira. Dios tiene poder, su palabra es poder. Por eso es importante adorar y alabar. Por eso es importante recordar cada una de las maravillas, como hacía David en este Salmo 29, como romper y quebrar los cedros, como hacer temblar el desierto. Todo eso y más puede hacer Dios en tu vida. Pero lo esencial de este segundo punto, de ser conscientes del poder de la voz de Jehová, es para que podamos ir confiadamente. Va a haber situaciones malas, va a haber situaciones muy difíciles, pero podríamos ir confiadamente, incluso cuando tambalea nuestra fe. Deberíamos volver, como Elías, a oír la voz de Jehová. Y por último, en este salmo de suma y plena conciencia de Dios, David dice en el Salmo 29, los últimos 2 versículos, dice: Jehová preside en el diluvio, se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Este último punto, gracias al Señor, lo he llamado conscientes de todo. Uno diría, ¿conscientes de todo? Sí, conscientes de todo. ¿Por qué? La voz de Jehová no es solamente consuelo, como vimos. La voz de Jehová no solamente es bendición o rescate. La voz de Jehová implica obediencia y juicio. Lo dice David. David, si se fijan en el versículo 10 del Salmo 29, Jehová preside en el diluvio. El diluvio es una figura de juicio. Y no es para nada al azar que David haya dicho esto en este salmo, que es de plena conciencia, porque Jehová está recordando y reconociendo a todos esos que le manda que tributen y adoren a Jehová. Está diciendo: Jehová preside en el diluvio, Jehová se sienta para siempre como rey. Pero ¿cuántas veces queremos oír la voz de Jehová cuando debemos obedecer? ¿Cuántas? Es más fácil oír que tendremos bendiciones a que debemos obedecer. Y lamentablemente nos comportamos como niños. Cuando un niño le dice: vas a tener una recompensa, vas a tener un dulce, y el niño todo contento, así con una sonrisa de oreja a oreja. Pero cuando le dicen: pero vas a tener que atender, vas a tener que obedecer, vas a tener que hacer tal recado, el niño hace: eso no es negocio para mí. Entonces, es muy fácil oír de bendiciones respecto a la palabra de Dios, pero es muy difícil oír que debemos obedecer. Para nosotros es mucho más fácil, muchísimo más fácil, escuchar predicaciones de las bendiciones y el amor de Dios, que son verdad. Pero es mucho más difícil oír predicaciones sobre la justicia de Dios y la obediencia a su palabra. Y muchas veces es como que no querríamos estar acá, porque estamos escuchando de que luego de la muerte, si no hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, luego de la muerte va a haber un juicio. Y te lo tengo que decir, porque es verdad. Es verdad, está en su palabra, no lo digo yo, no es imaginación mía, está en su palabra. Luego de la muerte, si hoy mueres, si luego de aquí sales y mueres, y no has recibido al Señor como tu Salvador, vas a morir. Y no es que vas a morir y ya está, como muchos piensan. Vas a morir y vas a morir eternamente, en una condenación eterna. La palabra de Dios refleja esa condenación como un crujir de dientes, como algo totalmente penoso. Y eso te va a pasar. Y eso también es la verdad de la palabra de Dios. No solamente son las bendiciones, que amén por las bendiciones, porque gracias a la misericordia y el amor de Dios, tenemos un rescate, tenemos un Salvador, que es Jesucristo. Porque si nosotros no tendríamos a Jesucristo, totalmente condenados. Ninguno de nosotros aquí podría redimirse con ninguna obra. Pero el Señor es fiel y justo y dio a su Hijo en sacrificio por las almas de todos.
por el alma mía, por el alma tuya, por el alma de todos. Así ha sido el Señor de bendito para con nosotros. Pero su palabra dice algo. Su palabra dice arrepentidos y convertidos. Arrepentidos y convertidos. Esa es la palabra de Dios. Y muchas veces nos vamos muy felices de aquí, los creyentes. Nos vamos muy felices de aquí un domingo, un jueves, cuando el predicador habla de todas las cosas lindas que el Señor tiene preparado para tu vida. Pero cuando escuchamos la palabra santidad, obediencia, juicio, tapamos nuestros oídos completamente. Y esto crea una débil conciencia respecto de la voz de Jehová. Por eso este punto es consciente de todo. No solamente de las bendiciones, hermanos, sino también de la obediencia, de la justicia, de la santidad del Señor. Tan débil hoy es esta conciencia que cuando se comienza a compartir un mensaje o en el medio de un mensaje, miran la hora, miran cuánto tiempo falta para salir de aquí y llegar a su casa. Eso es la débil conciencia. Tan débil hoy es la obediencia, ¿sí? Que salimos de la iglesia y ponemos peros a la palabra de Dios. Ponemos peros, decimos no. Eso solamente es para los del Antiguo Testamento. Nosotros somos nuevos testamentarios. Tan débil hoy es la conciencia de la palabra de Dios que venimos un jueves o un domingo, lo único que queremos es que el que comparte la palabra nos entretenga. Pero de hablar de santidad, de obediencia, tapamos los oídos. Pero eso sí, tan débil hoy es esta conciencia en los creyentes que nos hacemos los espirituales 24/7, WhatsApp, Instagram, en cualquier lugar, pero ¿vivimos para Dios? ¿Entregamos nuestra vida al Señor? No, solo vivimos una cáscara. Es lamentable. El Señor ha sacrificado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para salvación de nuestras almas. Nosotros, como dijimos en el principio de esta reflexión, el Señor ha dado su vida por ti. Nosotros tenemos un nacimiento espiritual. Nosotros tenemos vida nueva. Y si tenemos vida nueva, no estaríamos pensando en las cosas anteriores. O si pensamos en las cosas anteriores, deberíamos ser conscientes de la palabra de Dios. Y por último, no me quiero ir mucho de tiempo, me van a matar. Quiero que vayamos a Hechos, capítulo 10. Y mientras lo van buscando, yo voy más o menos diciendo un poco lo que sucede en Hechos. En Hechos, capítulo 10, cuenta la historia de Cornelio. Cornelio era un centurión gentil. ¿Qué implicaba que sea gentil? Que no era judío. Pero la palabra de Dios dice que este centurión gentil era piadoso y temeroso de Dios. Y oraba siempre. La palabra de Dios en este capítulo cuenta que Cornelio tiene un encuentro con un ángel de Jehová. Ese ángel de Jehová le dice: ve a tal ciudad y busca a Pedro. Y que Pedro venga a tu casa. Instantáneamente a eso, la palabra de Dios cuenta que Pedro tiene una visión. Tiene un éxtasis, dice la palabra de Dios. Tiene una visión. Y esa visión es que cae un lienzo desde el cielo y hay animales de todo tipo, reptiles, aves. Y el Señor le dice, si me acompañan, capítulo 10, versículos del 13, dice: y vino una voz a Pedro. Y vino una voz y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ahora, ¿qué estaba sucediendo? Pedro tiene una visión, dice. Luego de esta visión dice: ¿qué pasó acá? ¿Qué me quiso decir el Señor con esto? En medio de que él todavía se pregunta y dice: ¿qué me quiso decir el Señor con esto? Que lo que limpió Dios no es inmundo. ¿Qué pasa aquí? En medio de eso, los criados de Cornelio se encuentran con Pedro y le dicen: mi Señor, o sea Cornelio, quiere verte. Ven. Pedro va hasta la casa de Cornelio. Y miren el versículo 28, lo que le dice Pedro es
muy particular. Versículo 28 le dice, y le dijo a Cornelio y a todos los que estaban en la casa de Cornelio, le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios, dice, que a ningún hombre llame común o inmundo. Eso es el primer razonamiento que tiene Pedro respecto de su visión, respecto de la visión y al haber escuchado la voz de Jehová. Ahora, recordemos que para los judíos era abominable juntarse con gentiles, juntarse con personas de otros pueblos. Y por eso Pedro les dice eso. Yo atiendo a esto, pero recuerden que es abominable. Pero el Señor me dijo que... Ahora, versículo... antes de esto, sucediendo esto, Cornelio le dice, yo tuve un encuentro con un ángel de Jehová, que me dijo que te busque a ti, en tal ciudad, y por eso envié a mis criados, y ellos te trajeron aquí. Entonces Pedro ata todos los cabos, ¿no? Como cualquiera de nosotros, ata todos los cabos. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Versículo 34, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo, decía Pedro, que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Quién le temía y hacía justicia? Cornelio. Lo dice la palabra. Y sigue, dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Esa era la comprensión plena de Pedro y su visión. Ahora, versículo 40 dice, a o sea, a Jesucristo, dice Pedro, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, versículo 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Versículo 43, de dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Lo que estaba sucediendo aquí, que para nosotros es normal, era un avance abismal, era un avance doctrinal abismal. Los creyentes de origen judío pensaban que Jesucristo era solamente para ellos, para los judíos. Pero con esta visión, Pedro está diciendo todo el que cree, todo el que teme, es digno de ser salvado. Y uno diría, bueno, muy bien por Pedro, entendió la visión, comprendió todo. Capítulo 11, versículo 18, dice que Pedro había ido hasta Jerusalén y había notificado todo lo acontecido en la casa de Cornelio. Entonces, todos los que habían oído todo ese relato, dice, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Tremendo, tremendo. Uno diría, Pedro, luego de vivir eso, luego de haber escuchado la voz de Dios, uno diría, obedeció completamente. Fue el primero en llevar el evangelio a los gentiles. Pero lamentablemente no fue así. El libro de Gálatas, les pido que vayamos ahí y ya termino. El libro de Gálatas, capítulo 2, cuenta que Pablo tiene un enfrentamiento con Dios. Un enfrentamiento por esto que acabamos de ver. ¿Qué estaba sucediendo? Lo voy a contar porque si no se va a hacer muy largo. ¿Qué estaba sucediendo? Pedro había ido a Antioquía y estaba con los gentiles, comía con los gentiles, hacía todo con los gentiles. Ahora, venían los cristianos, los creyentes, que eran de origen judío, y Pedro hacía, no los conozco. Y lo peor de todo es que a otros creyentes judíos también obligaba a esa práctica a hacerla, incluido Bernabé, dice Pablo. Y dice
Dice Pablo en este relato, versículo 14 del capítulo 2, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligáis a los gentiles a judaizar? Después dice, el versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, dice, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo le está diciendo a Pedro, todo lo que te estás convenciendo de esta manera. Recordemos, Pedro hace poquito había dicho, Dios no hace acepción de personas, y él estaba haciendo acepción de personas. Acepción a sus hermanos. Versículo 18, Pablo le dice, porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo le está diciendo, lo que estás haciendo es incorrecto. Y él había dicho, Dios no hace acepción de personas, y él lo estaba haciendo. Estaba volviendo a edificar una barrera entre los creyentes de origen judío y los creyentes de origen gentil. Él estaba volviendo a hacer esas prácticas. ¿Por qué? Pablo le dice, te estás haciendo transgresor. Si somos justificados por fe, si somos justificados por creer en Jesucristo y su salvación, ¿por qué obligás a otros a seguir la ley? Pedro, que había oído la voz de Dios para que obedezca y sea ejemplo, estaba siendo un hipócrita, porque comía y hablaba con estos gentiles. Los trataba bien, pero cuando venían los cristianos de origen judío, no los conocían. No los conocían, se alejaban. Y muchos seguían esta práctica, esta conducta. El mismo oidor de la voz de Jehová, que dijo, no hace excepción de personas, estaba haciendo lo que Dios estaba rechazando. Nosotros somos de la misma flaqueza espiritual que Pedro. Decimos y alardeamos, como Pedro, lluvia de bendiciones en mi vida. Yo soy digno de todas esas lluvias y bendiciones que tenemos por parte del Señor. Pero cuando hay que obedecer somos Pedro. Somos Pedro, hipócritas, cáscaras. Ante los ojos de los hermanos soy intachable, pero ante los ojos de mi familia, que ven mi testimonio, son completamente transgresores. Ante los ojos de mi compañero de trabajo, soy uno más. Y nunca les he compartido de la palabra de Dios, de la palabra de salvación, porque soy uno más. Ante los ojos de las personas en la calle, soy uno más, igual que el mundo. Hablo igual, me visto igual, hago lo que sea, igual que el mundo. Y ando, quizás, en las mismas cosas que el mundo, para no desentonar. Porque ¿cómo voy a desentonar en este mundo tan avanzado, tan tecnológico, todo lo que quieras? Pero respecto de guardarnos y ser separados del Señor, para el Señor, ponemos nuestras propias reglas. Del mismo modo, cuando emprendemos un montón de decisiones y no somos conscientes que a Dios no le agrada nuestro conducir, hacemos de nuestras vidas, de nuestros testimonios cristianos que quizás buscan pareja en este mundo. Cuando el Señor dice, no te unáis a yugo desigual. Quizás buscan noviazgos, pero lo quieren hacer según las reglas de este mundo, porque no quieren desentonar tampoco. Total, tienen que ser iguales. La Biblia no habla de noviazgo, entonces uno tiene libertad. No es así. Cuando buscan tener amistades, estos cristianos, con los mismos patrones de conducta del mundo, bueno, no importa. Entre varón y mujer se puede tener una amistad en donde se abracen, total, se tocan un poco, porque así es la amistad de hoy. Eso es. Cristianos buscan hacerse de dinero y de bienes en este mundo, pero nunca buscan ni procuran ser diligentes en buscar los verdaderos tesoros en los cielos, donde ni el ladrón
allí. Por eso, por estas faltas de oídas a la palabra de Dios, cristianos buscan trabajo por sustento. Obviamente, todos buscamos trabajo por sustento, pero ese buscar de trabajo de sustento hace que dejen de congregarse, cuando el Señor dice que no nos debemos afanar ni de lo que comer, ni de lo que vestir, porque Él va a suplir, pero no confiamos en eso. Nosotros tenemos que llevar el trabajo. Cristianos buscan gloria y honra en la casa de Dios, en las iglesias, quitando de lado al Señor. ¿Por qué? Cuando el Señor mismo dice, no tendráis dioses ajenos, incluso uno mismo. Cristianos se corrompen doctrinalmente por la sabiduría de hombres, porque no conocen sus Biblias. No conocen sus Biblias. No conocen la palabra de Dios, ni mucho menos reconocen la voz del Creador, porque no se toman el tiempo de escudriñar a las verdades que hay aquí. ¿Y qué hacen? Cristianismo refrito. Lo veo por YouTube, lo veo por una prédica de internet, total. Y acá está la verdad. Cristianos no obedecen y rechazan toda reprensión. Quizás hoy estás así, rechazando esto, diciendo, ¿qué tiene que ver este hermano que me viene a hablar? Y yo no voy a hablar, yo no estoy hablando, es la palabra de Dios. Y estos cristianos que rechazan esta reprensión son cristianos de la nueva generación, la generación light. Pedro estaba yendo a ser uno de la generación light, gracias a Pablo y su reprensión correcta. Porque imagínense, Pedro tenía renombre, Pablo estaba en ascenso, pero no tenía el mismo nombre. Pedro podría haber dicho, yo fui apóstol de Jesucristo. Pablo no. O sea, imagínense en la mente chiquita de los hombres, ¿no? Pensar en esas vanidades. Pero bueno, pero gracias a Pablo, Pedro enderezó ese camino. ¿Cuántas cosas pueden suceder si no somos conscientes del todo? De las bendiciones y de la obediencia, la santidad, la justicia que quiere el Señor. David dice, Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. David era completamente consciente y hablaba respecto de las bendiciones de Jehová, obviamente, pero también hablaba de que el Señor quiere justicia, santidad y obediencia de nuestra parte. ¿Cuántas veces somos oidores y no hacedores? ¿Por qué? Porque no somos conscientes de lo que Dios quiere y demanda de nosotros y de cómo quiere que vivamos. Si tomamos una parte de la palabra de Dios, una parte, o sea, solamente las bendiciones, estaríamos siendo hipócritas, estaríamos llevando una vida totalmente torcida del Señor. Obviamente, el amor, el perdón, la misericordia y la piedad de Dios son verdad, son completamente verdad. Pero también es verdad las veces que nos tapamos los oídos respecto de todo lo demás. Hebreos dice, por lo cual, como dice el Espíritu, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, la voz de Jehová que sea nuestra delicia, como era para David. Como era para David. Estemos cerca, no alejados de Dios. Porque si no, ¿cómo podremos oír? ¿Cómo podremos oírle? Con las manos en los oídos. ¿Cómo podremos conocer y comprender todas sus maravillas? ¿Para qué? Para poder confiar, para poder ver el poder de Dios en nuestras vidas y no afanarnos. O si nos afanamos, correr directamente al Señor. Seamos conscientes de lo que verdaderamente necesitamos, tanto de las bendiciones como de la reprensión por parte de su palabra. Hagamos de esta iglesia una iglesia de oidores conscientes que hacen, obedecen y son bendecidos. Amado Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias, mi Señor, por el poder compartir tu palabra. Yo no soy digno, tú lo sabes, Señor. Te ruego que esta palabra vaya con edificación a mis hermanos, edificación en mi vida, Señor. Que podamos llevar tu obra, Señor, hacia donde a ti te agrada, Señor, al punto máximo que a ti te agrada, Señor. Ayúdanos a trabajar por ellos, Señor. Ayuda, Señor, a los que no han oído en este
a los que se han aborrecido, a los que no quieren estar hoy aquí. Háblales, Señor. Muéstrales tu verdad, Señor. Muéstrales que tu Hijo ha venido por sus almas, que nadie, ninguna obra va a salvar sus vidas de la condenación eterna, que solamente Jesucristo. Te ruego por esas almas, mi Señor, en el precioso y bendito nombre de Jesucristo, mi Salvador.